Hola, buenas tardes. Este es nuestro video presentación del reto de la materia de aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles. Y nosotros somos el equipo 3. Bueno, primero que nada, en el reto se abordó el tema sobre la cadena fría, ya que en la industria es muy importante tener un control de la temperatura de los elementos que se transportan. Por ejemplo, en medicamentos es muy importante tenerlo a una temperatura regulada o en alimentos para que estos no se echen a perder. Y bueno, esto se logra por medio de la refrigeración pasiva por ejemplo, ahorita en estos momentos la vacuna se está transportando en cadena fría porque necesita estar a una temperatura, a cierta temperatura. Y bueno, para esto se hizo un experimento con una hielera de unicel y algunas latas para hacer el monitoreo de la temperatura. Y con otros datos pudimos hacer un modelo matemático y escribir un código en MATLAB para poderlo graficar y tener un resultado matemático. Y bueno, en nuestro experimento tuvimos tres diferentes elementos, bueno, cuatro, que fue la hielera, las latas por fuera y también el líquido contenido en ellas y el aire en la hielera. La hielera tuvimos un volumen de 0.0109 metros cúbicos con una masa de 0.2 kilogramos. Posteriormente, las latas, que eran de 355 mililitros, con un peso aproximado de 0.37 kilogramos, en donde de esos 0.37 kilogramos, 0.35 kilogramos era de líquido y por lo tanto el 0.02 kilogramos era de la lata. Este resultado lo multiplicamos por 6 porque se usaron 6 latas dentro de la hielera y nos da una masa total de 2.22 kilogramos con un volumen de 0.00035 metros cúbicos. Finalmente, el aire también fue algo muy importante que se calculó restando el volumen de las latas menos el volumen de la hielera, dándonos un resultado del aire de 0.0087 metros cúbicos. Y sabiendo la densidad del aire, que es 1.29 kilogramos sobre metro cúbico, la masa nos dio 0.0113 kilogramos del aire. Y bueno, como podemos ver, también usamos datos sobre el calor específico y la densidad de los elementos. Del unicel, del aluminio, del aire, de la cerveza y del agua, en donde ahí tenemos los calores específicos, que está medio en joule sobre kilogramo por Kelvin. Y bueno, en el diagrama de la izquierda también podemos ver que nos muestra cómo va a estar distribuido, que va a estar un contenedor, van a estar las latas y el producto refrigerante y además vamos a tener una temperatura del medio ambiente. Para nuestro modelo matemático, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra hielera de unicel tiene diferentes áreas. Entonces, dentro de la hielera hay aire líquido y envases. ¿Qué significa cada una de estas flechas? Bueno, es la diferencial del calor 1 sobre el tiempo. Ahorita estamos tomando en cuenta dos diferentes áreas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, es la cantidad de calor que va a estar pasando a la hielera según el tiempo que esté pasando. Hay diferentes tipos de variables que van a estar afectando la temperatura de esta, como la conductividad térmica de la hielera, la temperatura exterior, la temperatura interior, el tiempo, el grosor de la hielera, el área y la cantidad de áreas que tenga la hielera. Entonces, aquí tenemos la diferencial del calor 1 sobre el tiempo, y esto equivale a la conductividad térmica de la hielera por el área 1, y todo esto multiplicado por la temperatura exterior menos la temperatura interior con respecto al tiempo. Y todo esto está sobre el grosor de la hielera, ya que esto también va a influir en cuánto calor va a estar pasando. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo, nada más que con el calor total que va a recibir la hielera. Entonces, el flujo total de energía térmica, considerando las 6 caras, está dado por esta primera fórmula. Entonces, tenemos que sumar todas las áreas, multiplicarlas por 2, ya que al final van a ser 6 áreas, todo esto dividido entre el grosor de la hielera. Después, si tomamos en cuenta que la energía es absorbida como calor sensible por los objetos dentro del contenedor y el aire que queda atrapado dentro del mismo, obtenemos que la diferencial del calor total queda como la suma de M por C multiplicado por la temperatura interior por la temperatura más la diferencial de tiempo
y todo esto menos la temperatura interior con la diferencia de tiempo. Después tenemos que igualar ambas expresiones para que así podamos al final despejar la temperatura interior con un tiempo determinado. Y así quedaría nuestra fórmula final para poner en el código. Muchas gracias. Bueno, para esta parte, a partir del modelo matemático, generamos un programa en MATLAB para poder estimar más o menos en qué momento, en qué hora se iba a encontrar un equilibrio entre la temperatura interior de la hielera con la temperatura exterior del ambiente. Para esto usamos la fórmula que ya anteriormente se explicó, tomando en cuenta todas las variables de las medidas del cooler, de la hielera, los volúmenes de las latas, su densidad, para poder calcular la masa de cada componente del unicel de la hielera, de las latas, del fluido mismo de las latas, que era cerveza, incluso la masa del aire dentro del cooler. Todo esto porque son variables a tomar a consideración para poder encontrar pues esta estimación, ¿no? Una vez que generamos este programa, pues lo que hacía era generar gráficas en la que te mostrara la temperatura dentro del cooler con respecto al tiempo en horas, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Se generaron dos gráficas usando dos deltas de tiempo diferente. Uno fue con 1, con un delta de tiempo de 1, mientras que el segundo delta de tiempo fue el 2. Como podemos ver, la gráfica azul es la del delta de tiempo 1 y la gráfica negra es la de delta de tiempo 2. Lo que podemos concluir de esta gráfica es que entre el delta de tiempo sea menor, la curva va a ser un poco menos prolongada. Lo que quiere decir esto es que mientras nuestro delta de tiempo sea menor, va a tomar mucho más tiempo en llegar a la temperatura de equilibrio con el ambiente. Mientras que si usamos un delta de tiempo mayor, será mucho más rápido que llegue a este equilibrio, como podemos ver aquí mismo. En la gráfica negra que usamos el delta de tiempo 2, que era mayor, se ve que la curva llega mucho más rápido a ese equilibrio en 25 grados y en la gráfica azul vemos que tarda un poco más, incluso no se llega a alcanzar a ver en qué punto llega ese equilibrio, pero sobrepasa la cantidad de las 45 horas, ¿no? Entonces podemos ver cómo ambas temperaturas inician en el mismo punto, que nuestra temperatura inicial era de 15.7 grados centígrados, y llegan a encontrar el equilibrio con los 25 grados centígrados, que esa fue nuestra temperatura exterior que tomamos en cuenta. Obviamente este modelo todavía no es del todo preciso, o no fue tan preciso como lo que se generó más adelante en el reporte, debido a que no estamos tomando ciertas consideraciones como lo es que la temperatura exterior va cambiando, ¿no? O sea, conforme va pasando el día o las horas, la temperatura exterior va variando y esto no lo estamos tomando en cuenta en este modelo. En este modelo estamos tomando en cuenta que la temperatura exterior es constante todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos puede fallar en este modelo, por eso este modelo no es tan preciso. Hola, soy Asira y les voy a hablar sobre el modelo experimental. Entonces, pues tomando en cuenta las diferentes ideas y los datos de los procesos específicos de los materiales que vamos a usar para este experimento, pues podemos empezar esta experimentación para poder llegar a una conclusión y unos resultados. Entonces, bueno, este experimento se basó en meter 6 latas de aluminio a una hilera inicial y tomar la temperatura con un termómetro digital preciso. Entonces el termómetro se insertó en el techo de la hilera, como se ve en la foto, y fue reforzado por cinta para que no hubiera contacto entre el aire exterior y el aire interior, para que no hubiera fluctuaciones en la temperatura y cambios externos. Entonces,
esta hielera se guardó en el mismo lugar para evitar cambios de temperatura externos. Así que se mantuvo en el mismo lugar, sin luz, sin movimiento, sin aire exterior. Así que podemos ver que fue más preciso que si lo hubiéramos hecho al aire libre. Bueno, entonces llevamos a cabo 2 experimentos. Uno, el primero fue tomar la temperatura interna de la hielera. Sin embargo, fue diferente el lapso entre los 2 experimentos, porque el primero fue cada 6 horas por un lapso de 24 horas. Así que pues, los cambios fueron mucho más diferentes, porque el lapso de 6 horas pues, fue mucho más grande que el siguiente experimento, que fue por cada hora. Entonces esto nos dio cambios más radicales de punto a punto. El segundo experimento fue considerando también la temperatura externa. Así que cada hora, por 8 horas, teníamos que tomar la temperatura interna de las latas y también la temperatura externa. Lo que hacíamos era sacar el termómetro, esperar a que se calibrara bien y mientras tanto tapar el hoyo para que no entrara ningún aire y no cambiara la temperatura interna para que quedara constante. Entonces, pues esto fue como hicimos el experimento. Intentamos no hacer los errores que hubieran hecho por métodos de instrumentación, como si fuera un problema con el termómetro o un problema que se me haya olvidado tomar la temperatura o algo así. Así que podemos concluir que este experimento fue preciso y exacto. No perfecto, pero tenemos una muy buena noción de lo que sería el cambio de temperatura ideal. En esta parte del reporte, lo que hicimos fue comparar nuestros resultados que generó el modelo de MATLAB con el modelo experimental. Como podemos ver en esta tabla de resultados, pues lo tenemos dividido en secciones, ¿no? El número de medición, la hora y la temperatura que se obtuvo en cada modelo. Tenemos 2 modelos experimentales, que fue lo que ya habíamos explicado anteriormente, que uno fue con un delta de tiempo de 1 y el otro con un delta de tiempo de 2. Y el experimental, pues fue lo que se hizo físicamente, ¿no? Con el proyecto. Se hicieron algunas mediciones durante un día completo, cada 6 horas, como podemos ver, ahí está dividido por hora. Y entonces lo que se hizo es pues, hacer el experimento, anotar cada una de esas temperaturas, mientras que en el modelo de MATLAB, yéndonos a la gráfica que anteriormente se había hecho y ya se explicó, fuimos a cada una de estas horas, ¿no? O sea, empezábamos que nuestra hora 0 empezaba en 15.7 grados, entonces vimos en qué temperatura iba cuando pasaron 6 horas y luego 12 horas y luego 18 hasta llegar a 24 horas, ¿no? Y eso para cada modelo respectivamente de los que se generan en MATLAB. Como podemos ver aquí en la tabla de resultados, el modelo 1, que es el que se usó con un delta de tiempo de 1, con la temperatura en grados del modelo experimental, van muy similar, llegan a variar por decimales, pero son valores muy parecidos. Entonces, lo que podemos determinar de esta comparación de valores es que nuestro modelo matemático es correcto, sin embargo, sigue siendo un poco impreciso. Entonces, esto nos quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Como ya expliqué, podemos ver que realmente son decimales lo que varían entre el modelo 1 y el modelo experimental. Esto se debe a algo que ya hemos explicado anteriormente, que es que en el modelo matemático o en el modelo que se programó en MATLAB, no se está tomando en cuenta aún la variación de la temperatura exterior. Se puso una temperatura exterior fija, que era 25 grados, y ahí se mantuvo. Entonces, esta imprecisión o esta variación en las temperaturas se debe justamente a esto. Entonces, más adelante en el reporte se hizo un ajuste para tomar en cuenta estas temperaturas para poder encontrar un valor en el que la temperatura del cooler, dentro del cooler,
con respecto a la temperatura ambiente se puede encontrar ese equilibrio y poder determinar de forma más precisa este resultado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Serrano y yo les voy a hablar sobre los modelos con temperatura ambiente variable. Bueno, como se dijo anteriormente, se realizaron dos modelos con sus respectivas medidas y como podemos observar, los dos modelos varían ya que uno se hizo con un ambiente controlado, que es el modelo 1 cuando nuestra hilera está en el interior, y en el modelo 2 cuando se hizo el exterior, porque como nuestro nombre lo dice, la hielera estaba afuera. Bueno, lo que podemos apreciar aquí es que la principal diferencia entre ellas son los errores. Esto se debe a que las condiciones de cada una de las hileras varían. Bueno, antes de empezar, primero se sacó las temperaturas ideales del clima, que se corresponde a la gráfica de color azul en ambos modelos, para posteriormente graficar nuestros valores de la temperatura interior. Digamos que transpusimos nuestros valores de la temperatura interior con las temperaturas del clima exterior y así nos puede sacar estos modelos. Después, posteriormente, calculamos el valor de los errores y como podemos observar, el valor del error en el modelo 1 es 8.3 a diferencia del otro que es 11.52. Esto nos dice que nuestro modelo interior se asemeja más a la realidad, ya que hay menos factores físicos que podrían afectar nuestro resultado. Esto es, bueno, es decir, por ejemplo, en un ambiente controlado no tenemos que tomar en cuenta pues, la exposición al viento, al sol, si hubo un cambio muy abrupto en la temperatura, porque como mencioné, se usa la temperatura ambiente variable, es decir, si el día, pues el tiempo nunca va a ser constante. Entonces, conforme el día avanza, el tiempo se va a ir moviendo. Y dentro de una casa, un ambiente controlado, los cambios no son tan abruptos y se va a asemejar más a la realidad y llegar a un equilibrio térmico pues, de una manera más esperada. En cambio, en un modelo exterior, pues la hielera sufre de algunos efectos que son incontrolables o muy poco predecibles, ya sea el rayo de sol directo, el viento, incluso la humedad podría afectarlo. Por eso podemos decir que nuestro valor nuestro valor de error nos indica que nuestro modelo 1 es el que debemos usar, ya que aparte de darnos una buena aproximación, nos ayuda a decir en qué momento se va a lograr el equilibrio térmico. Y bueno, con esto yo termino. Muchas gracias. Los resultados se mencionarán más adelante. Gracias.